Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes a este webinar series. Muchas gracias a la Casa Comercial BioHorizons y también a mi casa Perio MX por la invitación en esta edición más, una edición más de webinar series. Muy feliz, soy el doctor Carlos Alberto Monteagudo Arrieta. Estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar esta webinar series. Muy buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos estén mirando. Muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos la conferencia del día de hoy hablando acerca de un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que llama mucho la atención. Me presento, soy el doctor Carlos Alberto Monteagudo Arrieta, soy profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de otras universidades a nivel internacional. Les agradezco a todos de nuevo e inicio esta conferencia con el título que vamos a tener, Parámetros clínicos para el éxito de la aplicación del AlloDerm, de la matriz dérmica celular. ¿Qué está pasando con la matriz dérmica celular, con las matrices dérmicas celulares que tenemos? ¿Ya realmente han aterrizado en América Latina? ¿Ya realmente están presentes en nuestro mercado y también a nivel científico? ¿Tienen el sustento? De eso vamos a hablar el día de hoy. Es algo bien interesante, que es un tema que me apasiona mucho, sobre todo porque tiene que ver con un punto fundamental, que es la regeneración mucogingival, el tratamiento mucogingival, el tratamiento de las deformidades mucogingivales, y de esto vamos a hablar el día de hoy, los parámetros clínicos para el éxito de la aplicación de AlloDerm. También quiero iniciar la conferencia el día de hoy en esta webinar series, que me encuentro completamente complacido por esta invitación, agradeciendo a todo el equipo de BioHorizons México y BioHorizons Internacional por la invitación, pero también entrando en materia. Hay esta carta y sobre todo este manifiesto que tiene que ver con los conflictos de intereses. Yo no tengo ningún problema acerca de pues que esta presentación sea pública y también que esta presentación en su totalidad es de mi autoría. También quiero comentarles y quiero pedirles una disculpa si ven que algunas diapositivas se encuentran en el idioma inglés, pero bueno, pues vamos a estar hablando en español para que todo el mundo nos entienda en América Latina y en México en esta webinar series. Pero bueno, no hay ningún conflicto de intereses al respecto y gracias a los participantes y a las compañías que nos hicieron el favor de invitarnos. Y bueno, hablemos acerca de las matrices dérmicas acelulares. La matriz dérmica celular, hoy por hoy, por excelencia, no podríamos dejar de hablar si tocamos este tema, sin tocar el punto de la matriz dérmica celular cadavérica o humana, como es el caso del AlloDerm. El AlloDerm es una matriz dérmica celular que ya lleva mucho tiempo en estudios, que se trabaja a nivel médico, tiene diferentes aplicaciones desde el ámbito periodontal, como el ámbito reconstructivo, en la cirugía plástica y no nada más periodontal, la reconstrucción de muchas partes del cuerpo, elevación de los labios, la nariz, se ha llegado a utilizar también para la reconstrucción del seno, del seno, de la mama, sí, en la mujer, en la dama. Hay grandes estudios, hay grandes evidencias y una parte fundamental que me gusta mucho platicar respecto del AlloDerm es que es una matriz dérmica celular. Recordemos que las matrices dérmicas acelulares pueden tener diferentes tipos. Más adelante vamos a ver una clasificación de las matrices dérmicas acelulares, pero la realidad es que esta matriz dérmica celular es una donación humana, de la piel humana, que tiene propiedades en multipasos, donde se remueve la epidermis y las células que pueden dirigir pues un rechazo tisular. Realmente estamos hablando de una matriz dérmica celular, como su nombre lo dice, sin células, que se puede aplicar sin ningún problema para la regeneración ósea guiada y evidentemente para la cirugía mucogingival, donde uno de los usos más comunes y de los que vamos a platicar el día de hoy es para la cobertura radicular. Recordemos que el título de la conferencia de esta webinar series es Parámetros clínicos para el éxito de la aplicación de AlloDerm. Y bueno, el AlloDerm es una matriz dérmica celular humana que proviene de la piel humana y que evidentemente se remueve la epidermis y las células que podrían conllevar a un rechazo. Interesante porque
esta matriz dérmica y hablar acerca del éxito y el éxito de la aplicación de la matriz dérmica, porque desgraciadamente hay algunos colegas que han tenido experiencias desagradables, pero más que nada por la mala aplicación de esta matriz dérmica. Y sabemos que hay dos espesores, dos grosores. Tienen que tener presente esto. Es una matriz dérmica, se están conectando tarde o se están ya viendo esto empezado. Es una matriz dérmica celular que proviene de humano, que proviene de cadáver, proviene de la piel del cadáver y se utiliza para diferentes procedimientos a nivel médico. Lo interesante es que a nivel odontológico tenemos dos espesores y dos rangos que se utilizan dependiendo los procedimientos. Por ejemplo, vamos a ver esto. Interesante porque tenemos que hay una matriz dérmica y como bien nos lo preguntaron en redes sociales, que mide de 0.9 a 1.6 milímetros, que esta se llega a utilizar para cobertura radicular. Para cobertura radicular, ustedes tendrán que utilizar una matriz dérmica que mide de 0.9 a 1.6 milímetros de grosor, ¿sí? También se llega a utilizar para aumento de tejido blando. Tenemos una entidad que se puede adquirir en América Latina y sobre todo en México, que es donde estamos residiendo nosotros y que estamos agradecidos por Biohorizons México que nos invitó a esta conferencia, a esta webinar series. Sabemos que existe también el Alloderm GBR. El Alloderm GBR tiene que ver con regeneración ósea guiada, Guide Bone Regeneration. Eso significa GBR o GBR. Esta Alloderm GBR tiene un grosor de 0.5 a 0.8 milímetros. Qué interesante. Esta membrana, ¿sí? Esta matriz se utiliza para regeneración ósea guiada y como función de membrana. Si se dan cuenta, muchos pensaríamos que podría ser más delgada para su aplicación en cobertura radicular, pero no, es más gruesa en la aplicación de cobertura radicular. Es más delgada, entre 0.5 a 0.8 milímetros, para regeneración ósea guiada y se puede utilizar en implantología, se puede utilizar también para regeneración ósea guiada antes de la colocación de los implantes. Es muy importante que ustedes tengan bien presente qué membrana van a utilizar, porque de ahí va a depender el parámetro del éxito, que es el título de nuestra conferencia. Entonces, ya estamos hablando del primer parámetro. ¿Qué grosor tiene la membrana que vamos a utilizar? El grosor que tiene la membrana que vamos a utilizar. Si va a ser para cobertura radicular, o sea, para recesiones gingivales, una de 0.9 a 1.6 milímetros. Ustedes con el distribuidor pueden pedirlo, ¿sí? Sin ningún problema. La que diga GBR es una membrana que es aún más delgada, de 0.5 a 0.8 milímetros. Y es interesante porque hablando acerca del producto, sí, hablando acerca de la matriz dérmica celular, porque antes de esta conferencia, este webinar, en nuestras redes sociales, preguntábamos que qué les gustaría saber respecto a esto que tiene que ver con el éxito. Y definitivamente los colegas nos comentaban mucho que, bueno, que cuál era el proceso de esterilidad. Realmente se considera como aséptica. No está estéril por medio de radiación. Pasa por un trámite que realmente es un proceso patentado que conlleva a el retiro de la dermis, que conlleva al retiro de las células de esta matriz, dejando solamente elastina y colágena en su estructura junto con unos poros que conllevan a la posibilidad de la migración de células a través de los vasos sanguíneos que se pueden neoformar a través de la misma membrana. Es interesante que el proceso de información, pues sí, una solución buffer elimina la epidermis y se eliminan ciertos tipos celulares que no son requeridos debido a que puede generarse una reacción tisular en contra o de rechazo, ¿sí? Esta dermis es solubilizada y lavada, ¿sí? Usando, pues sí, secuencias patentadas por medio de detergentes y por medio de, pues, un proceso que es netamente ya un proceso de laboratorio. Importante esto porque este proceso tisular, pues, obviamente conlleva a la posibilidad de que se preserve realmente
la matriz dérmica y se pueda secar y se pueda congelar. Ustedes la van a recibir, esta matriz, en una porción rígida. Ahorita más adelante van a ver unos videos. Interesante porque no hay un entrecruzamiento colágeno en esta membrana. Aún así, sirve como membrana de regeneración ósea guiada y hoy también la hemos llegado a utilizar como de regeneración tisular guiada, que esto probablemente pueda ser un tema de otro webinar. Hoy estamos hablando acerca de los aspectos, de los parámetros clínicos para el éxito de la aplicación de el Aloderm, de matriz dérmica acelular. Y bueno, realmente el reto clínico es bien interesante porque los retos clínicos van a existir de diferentes puntos. Uno de los más importantes, sabemos que pues tenemos diferentes tipos de pacientes y principalmente estos tipos de pacientes pueden ser pacientes que ya tienen previa infección, que ya tienen una lesión endoperiodontal, pacientes que tienen periodontitis, pacientes que tienen periodontitis estadio 4, estadios 13, ya sabemos que la periodontitis se diagnostica de esa manera, y también tenemos pacientes con conflictos mucogingivales alrededor de dientes, como es el caso de recesiones gingivales o conflictos también perimplantarios de tejido blando que tienen que ver con la malposición de los implantes. Una porción importante que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta y en consideración para la aplicación de las matrices dérmicas celulares, como es el caso de la matriz dérmica celular Aloderm, es que el paciente debe estar completamente desinfectado en todo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener una buena resolución de fase 1. Si el paciente no tiene una buena resolución de fase 1, si el paciente no genera una buena higiene bucal, si tiene un índice de sangrado elevado, o sea, un índice de sangrado de más del 10% de toda la boca que sangre, no es un paciente que pueda recibir una matriz dérmica celular ni ningún material. Y vamos, no puede recibir ni aparatos de ortodoncia ni brackets o braces, como les llegan a decir en algunos lugares. Realmente el paciente debe estar perfectamente bien controlado periodontalmente hablando. Por eso dividimos a los pacientes en dos sintonías. Los pacientes que tienen infecciones, ¿sí? Como el caso de infecciones endoperidontales, pacientes que tienen infecciones periodontales y pacientes que tienen conflictos mucogingivales alrededor de dientes y alrededor de implantes. Todos estos pacientes quizás sean candidatos para colocárseles una matriz dérmica celular, pero vamos a depender de dos factores fundamentales, que son el diagnóstico y la respuesta a la fase de desinfección, a la fase 1. Por eso es importante que nosotros hablemos del principio de Adler, de Aaron Adler, que habla acerca de cuando tenemos un problema hay que definirlo y esto lo va a ayudar, se va a definir por medio del diagnóstico. El otro punto que es más importante es hacer nuestra pesquisa, nuestra investigación. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de diagnóstico tenemos? Vamos, aquí también es completamente válido hacer una interconsulta con el colega, ¿sí? Si no eres periodoncista o si eres periodoncista pero no estás seguro, pues también vale la pena que hagas grupos de trabajo y vayas a congresos y sobre todo te sigas preparando. Desarrollar una posible solución con base a la evidencia científica. No podemos generar empirismo, ni podemos pensar en que el diseño de esta solución sea abocado o fundamentado solamente a un biomaterial. El biomaterial no es milagroso, el biomaterial no es el que va a sacar adelante el problema, es el clínico con la ayuda de los biomateriales y obviamente de la evidencia científica y todo lo que estamos platicando. Construir un prototipo. El prototipo es el diseñar un plan de tratamiento para los pacientes y esto principalmente pensando en, pues sí, definitivamente en el pronóstico, en el diagnóstico previo y sobre todo también en la respuesta del paciente y sus condiciones que tiene el paciente muy, muy importantes porque van a llevarnos a que nosotros pongamos a prueba al paciente. Si el paciente no va a generar por ejemplo, una resolución importante respecto a un hábito de tabaquismo o respecto a un cepillado traumático o respecto a que sea consistente con sus citas, pues probablemente no sea un paciente con un buen pronóstico, porque evidentemente tendremos que evaluar nuestras soluciones. Y muchas veces, si vamos a aplicar un biomaterial, como es el caso de una matriz de mica celular, tendremos que estar bien, bien conscientes de que es un material ya probado, que es un material que se ha investigado durante mucho tiempo. No nada más una matriz dérmica celular, algún tipo de implante, algún tipo de injerto óseo, sustituto óseo, todo esto ya está probado, pero realmente el clínico debe de autoevaluarse y también evaluar
qué tan capacitado está para colocar un biomaterial. Esto es interesante. Y también, pues bueno, vamos a hablar acerca de este artículo importantísimo del doctor Giovanoli y el doctor Baeni, publicado hace ya muchos años, en el año 2004, que hablaba acerca de el perfil del paciente y la toma de decisiones en la práctica, donde tiene que ver muchos aspectos, el perfil del paciente literalmente, cómo es sí, cómo su actitud al respecto, las determinantes del sujeto, a qué viene a la consulta, las características socioeconómicas, que a veces el dinero es un tema, la historia médica, la historia dental. Hay pacientes que dicen, doctor, es que ya me pusieron 3 injertos y yo sigo viendo mi encía mal, ¿no? O sea, y bueno, vamos a colocar una matriz dérmica celular en este caso, sí, que es el caso del Alloderm de BioHorizons. Bueno, si se la vamos a colocar, ¿qué contamos? ¿Cómo yo estoy capacitado para esto? Y también, pues obviamente, sobre todo el objetivo principal que tenemos, netamente, o el compromiso principal que tenemos con esta consulta que vamos a hacerle a nuestros pacientes. Y siempre va a haber riesgo, doctores. Siempre que coloquemos un biomaterial va a haber riesgo, porque realmente muchas cosas podemos nosotros hacerlas en nuestro consultorio. Podemos quizás operar muy bien, haber tomado el curso último, el mejor curso, haber ido a la mejor escuela, pero realmente dependemos de algo bien especial. Y les pedimos que dejen sus comentarios en la caja de comentarios para que les vayamos contestando sus dudas. Y uno de los grandes riesgos que tenemos realmente es el paciente mismo. Porque si el paciente no se cuida, nosotros hayamos colocado lo que se haya colocado, esto tiende a fracasar y generar conflictos, pues, de tejido duro, conflictos de tejido blando, conflictos incluso hasta emocionales, conflictos de relación médico-paciente, que la verdad es que nosotros queremos que se eviten. Por eso estamos hablando de los parámetros del éxito. Vean esto que estamos mostrándoles, cómo se ve la situación con el paciente que perdió, pues, un implante, perdió injerto óseo. Vemos el injerto óseo sustituto, y podríamos nosotros estar criticando al doctor, podríamos estar criticando al biomaterial, podemos echar la culpa a todo. Pero realmente aquí, cuando le preguntamos a la paciente seguía fumando 20 cigarros al día. Entonces, también es responsabilidad del paciente el que tenga un cuidado postoperatorio, y responsabilidad del clínico saber cuándo, dónde y cómo entrar a una situación de estas. ¿Para qué arriesgarnos a una situación donde puede haber gran riesgo? El riesgo siempre va a existir, y la idea que en esta conferencia es que ustedes no tengan riesgos en la aplicación de la matriz dérmica celular, en este caso del Alloderm. Porque sí, hoy en día desgraciadamente hemos visto soluciones que se han tomado en cuenta y realmente se tienen que tomar como parámetros la edad del paciente, las radiografías, el diagnóstico, pues obviamente la relación interdisciplinaria, la respuesta a la fase uno y la economía. Esto es una parte importante también del principio de Adler y el principio del doctor Pichon Rivière, que habla acerca de la idea, identificar, desarrollar, ejecutar y evaluar. Todo esto tiene que ver con una valoración muy importante. Y aquí vamos a hablar acerca de un tema que también puede nosotros generarnos un conflicto también a la cicatrización, porque dependemos de la respuesta biológica del paciente para pensar en un éxito de un procedimiento, y ese tema también va muy enfocado al estrés que pueda tener el paciente. No estrés el tuyo, ¿no? O sea, que también uno puede tener mucho estrés, pero también el estrés del paciente. El paciente es aprensivo, el paciente tiene alguna cierta neurosis. ¿Cómo se encuentra el paciente respecto a ello? Y aquí vienen varias cosas, porque sabemos que los biomateriales hoy en día tienen una clasificación interesante. Pensando en el manejo de los tejidos blandos, ¿no? Que es el tema del día de hoy, y sobre todo a nivel mucogingival, y también de una manera fundamentada con las matrices térmicas acelulares. Tenemos que hay biomateriales de índole biológico natural, pero que se clasifican de una manera importante. Pues para el manejo mucogingival alrededor de dientes y alrededor de implantes tenemos dos tipos de injertos que son muy utilizados, que realmente generan a veces el conflicto y requiere de una cierta pericia para los colegas el que los puedan tomar y tocar y que puedan manejar adecuadamente estos injertos, como es el caso del injerto gingival libre, como es el caso del injerto de tejido conectivo, ¿sí? Que obviamente sabemos que son dos fragmentos, un fragmento epitelizado, que es el injerto gingival libre, y un fragmento de conectivo, ¿sí? Que literalmente es una sustracción de injerto que se toma del paladar. O sea, recordemos que el paladar es una mucosa oral masticatoria que
tiene el mismo origen embriológico que la encía, hablando de la mucosa oral, tiene la misma constitución genética y por eso es donante para poder regenerar aspectos gingivales. Estos son los injertos autólogos. Por otro lado, tenemos los homólogos, del cual vamos a hablar el día de hoy, que es la matriz dérmica acelular, el Alloderm, que ya hablamos, tiene 2 grosores, y que tenemos también el Alloderm GBR, que es el Alloderm que se llega a utilizar para regeneración ósea guiada, de cual platicaremos más adelante. Hay otras matrices dérmicas acelulares que son heterólogas, que provienen de porcino, que bueno, pues son otras marcas, pero realmente son matrices dérmicas un tanto más nuevas. La matriz dérmica que tiene más estudios es la matriz dérmica celular cadavérica, que proviene de humano, evidentemente, que es el Alloderm. Ahora, hablando acerca de la terapia mucogingival, tenemos el término de cirugía plástica periodontal, un término que es un tanto de moda, se ha puesto de moda en redes sociales, mucha gente habla acerca de este procedimiento, toma cursos, nosotros damos cursos de cirugía plástica periodontal y se define la cirugía plástica periodontal como los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para la corrección de defectos en la posición, morfología o volumen de tejido blando, en suma o adición del hueso circundante alrededor de dientes e implantes. Entonces ya la cirugía plástica periodontal no nada más va abocada a que se maneje directamente un solo sitio que tenga que ver con el tejido blando, se maneja alrededor de dientes, alrededor de implantes, incluso también alrededor de los rebordes deficientes, y esto es algo muy interesante, y ese manejo de los tejidos blandos principalmente, y desgraciadamente uno de los temas que más tenemos hoy en día, y uno de los conflictos que tenemos hoy en día, pues es el manejo directamente de las recisiones gingivales con la presencia de restauraciones por medio de resinas. Sabemos que cuando hay recesiones gingivales requerimos de ciertos pasos para que nosotros podamos definir una terapia o no. Definitivamente la terapia a base de resina sigue siendo, sí, una terapia que sigue siendo una opción, definitivamente, pero debido al diagnóstico periodontal puede ser una opción que sea la última dentro de la escala de las opciones. Y definitivamente hoy en día tenemos los elementos, no nada más porque ya tenemos una matriz dérmica celular que se puede vender y que se puede comprar a muy buen precio en México, sino porque hoy tenemos elementos diagnósticos que nos dan la posibilidad y también de manejo de aterrizar procedimientos que realmente, y sobre todo tratamientos y estrategias que puedan ser benéficas para el paciente. Este caso lo tratamos, fue de los primeros casos que tuvimos con matriz dérmica celular, el Alloderm, y bien interesante porque utilizamos un Alloderm GBR, me interesaba utilizar un grosor más delgado, un grosor más fino, quitamos las resinas y tenemos controles a 6 años, ¿sí? Tenemos controles a 6 años donde pues realmente el beneficio fue bastante bueno. Tuvimos una muy buena estabilización, no hubo necesidad de hacer retratamientos ni nada. Realmente la paciente se encuentra feliz. Pudimos evitar la cirugía del paladar y es uno de los grandes problemas que tenemos a considerar, ¿no? Que cuando uno ve recesiones gingivales y hay pacientes que ya saben, ay doctor, me tiene que tomar tejido del paladar, pero hoy me da mucho miedo y a veces el doctor no está preparado o el colega no está tan seguro. Realmente les pedimos que se preparen para poder realizar este tipo de cirugías, pero bueno, ¿por qué no? Si tenemos hoy biomateriales, podemos darles beneficios, pero ojo, no es milagroso el material, porque también nos hemos encontrado con colegas que nos hablan, oye, Carlos, pues yo te vi en una conferencia, o yo tomé un curso tal, o vengo de un posgrado tal, y coloqué una matriz dérmica celular, ¿y qué crees? La matriz dérmica no sirve, huele mal, se expuso, fue muy mala experiencia, y tú ves al paciente y bueno, tiene estas condiciones. Esta es una situación que le pasó a un colega que nos remitió un paciente con esta situación de que se expuso una matriz dérmica celular, se contaminó. Pero déjenme decirles que las matrices dérmicas celulares se exponen y también los injertos autólogos se exponen, o sea, injerto de tejido conectivo también puede exponerse. Y cuando nosotros platicamos con el colega, hicimos una reflexión. Hay colegas que se abren mucho, por eso les comento, doctores, no,
uno cuando vive en el consultorio y tiene una cartera de pacientes boyante, o cuando hay dos casos, ¿no? Hay dos tipos de colegas, unos que tienen pues realmente una gran trayectoria, que incluso son académicos y son pues líderes de opinión, etcétera, y que cómo en mis manos puede fracasar, a cualquiera le puede fracasar un procedimiento. Y también tenemos los colegas que están empezando, que no son tan expertos y que también les da un poco de miedo, etcétera, pero a cualquiera le puede pasar un problema. Ahora, el tema es evitarlo y hacer una autorreflexión. Yo por eso les comento a los colegas que están en los posgrados y también a los colegas que no están en los posgrados, que están en sus consultorios, grábense mientras ustedes están colocando el biomaterial, estudien bien cómo es la posibilidad de ese biomaterial, cuál es la mejor opción que les conviene, cómo es la aplicación, porque no solo con comprarlo tenemos. Y después llegamos a la cuenta, sí, vemos el fracaso que se tuvo por la exposición del biomaterial, llegamos a la cuenta que no se hizo un procedimiento donde se cuidara un colgajo, donde se cuidara adecuadamente la condición del colgajo mismo. Retiramos la matriz dérmica y, bueno, pues fue volver a empezar. Realmente ese es el punto que inspiró también esta participación en este webinar series, que son qué parámetros de éxito tenemos para la aplicación en el caso de las matrices dérmicas celulares, y hoy estamos hablando del Alloderm de BioHorizons. Y bueno, nosotros nos fuimos a estudios un poquito más globales, no nada más nos quedamos en la boca. Vimos que es altamente utilizado en la cirugía plástica el Alloderm, sobre todo en la reconstrucción del seno de manera estética. Y bueno, nos dimos cuenta que hay muchos estudios, y un estudio que me llamó mucho la atención es este estudio de la revista de cirugía plástica reconstructiva del año 2016, que habla acerca de los factores que participan en las complicaciones y en los resultados utilizando diferentes matrices dérmicas acelulares, ¿no? En este caso se utilizó el Alloderm y se evaluó. ¿Y qué nos encontramos? Que la radiación preoperatoria, o sea, por ejemplo, un paciente que tuvo cáncer o que está o que ya pasó por la terapia y está pasando por radiación, también el tabaquismo, la edad incrementada, o sea, estamos hablando en pacientes de la tercera edad, o sea, obviamente es importante porque estos factores tienen que ver con la historia clínica, y también pueden ser factores de riesgo para el llenado y la expansión de este tipo de biomateriales, junto con las complicaciones posoperatorias. Entonces, pues nosotros tenemos que estar presentes y ver en qué tipo de paciente voy a colocar la matriz dérmica celular. ¿Fuma? ¿Tuvo algún conflicto sistémico, como un tipo de radiación? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo coagula? ¿Sí? ¿Cómo está su condición sanguínea? Hay que hacer una biometría hemática, una química sanguínea, vale mucho la pena. Y esto es un texto una sustracción de un texto de la revista de cirugía plástica y reconstructiva, que utiliza el Alloderm para la reconstrucción del seno, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente aquí vemos que el tabaquismo sí es un gran factor de riesgo para nuestros pacientes y hay que tomar en cuenta esto. Pero entonces aterricemos a lo odontológico, porque pasamos de lo médico y sobre todo también del plano reconstructivo en cirugía plástica, ahora vamos a lo odontológico. Ya sabemos que el paciente tiene que tener salud periodontal, ¿no? Salud periodontal. Y bueno, pues tenemos un paciente que llega con nosotros con una causa, que este motivo de la consulta es, tengo recesiones gingivales, ¿sí? Y estas recesiones gingivales, pues obviamente le causan al paciente hipersensibilidad. La paciente es de género femenino, y saludamos al doctor Miguel Ángel Romero Hernández, que es un doctor con el cual trabajamos este caso en nuestro proyecto de Perio MX Academy. Y bueno, pues sacamos una cascada de pasos que tenemos que considerar para nuestros pacientes. Uno, la evaluación médica. Es muy importante y no nada más para la aplicación de la matriz dérmica celular, para todo, un buen expediente médico, interconsultas médicas, una prueba bacteriana. Aquí utilizamos en México, en América Latina, los controles, el índice de placa de Harold Law, ¿no? Tiene que tener el paciente menos del 15% de placa dentobacteriana para ser candidato. Hoy ya le llamamos al raspado izado radicular.
le llamamos desbridamiento subgingival no quirúrgico. Realmente ese es como ya se le llama a este procedimiento, se le tiene que realizar si hay bolsas periodontales, obviamente nada más. Las instrucciones de higiene, si el paciente es muy compulsivo con la higiene, pues tendremos que llevarlo a esto. Las extracciones, hay que hacer un plan de tratamiento incluso que pueda ser previo al tratamiento periodontal de ortodoncia, ¿sí? Pero ahí podemos trabajar juntos. Recordemos que el paciente requiere salud y si un paciente tiene lesiones gingivales puede ser que tenga factores predisponentes y precipitantes relacionados a trauma oclusal. La revaluación a todas estas condiciones, ustedes tienen que reevaluar que el paciente sea candidato, o sea, no llega el paciente con recesiones gingivales, con sensibilidad, y no le vas a colocar resinas el mismo día, ni tampoco ese mismo día le vas a hablar a tu distribuidor de BioHorizons para que te mande una Loderm para operarlo mañana, no. Tendrás que llevar al paciente paso a paso para que tú tengas posibilidades de un parámetro de éxito. Ahora, el paso número 2 es muy bonito porque a veces se tiene que hacer un tratamiento de ortodoncia antes de, de la cirugía o de injertar o de poner el implante, ¿no? En este caso es un injerto. En el paso número 3, tratamiento de ortodoncia, quizás después del tratamiento periodontal. Realmente aquí, ¿por qué hablamos mucho de ortodoncia? Porque las condiciones mucogingivales tienen que ver con la ortodoncia también, con la correcta oclusión, con la correcta posición de los dientes en el arco. Es fundamental esto. Y bueno, conocer bien el producto que tú vas a comprar, ¿no? El producto que vas a comprar y que le vas a colocar al paciente es un producto que proviene de cadáver, que proviene de humano, que es una matriz dérmica celular, que es una donación de piel, que ya se removió, sí, definitivamente ya se removió la dermis y todas las células, y viene con una etiqueta interesante, porque la etiqueta nos va a ayudar a poder orientar la capa que es basal de la capa que viene de la condición de los vasos sanguíneos. Interesante esto porque nosotros vamos a tomar en consideración todo esto y la manipulación de esta matriz. Si ustedes se dan cuenta, la matriz dérmica celular viene hasta cierto modo acartonada, ¿sí? Viene dura, viene rígida, se tendrá que hidratar. Ya platicaremos ahorita de los pasos de la hidratación, porque hay gente que piensa que esta matriz dérmica se hidrata así de una manera muy sencilla, se hidrata pues una sola vez en un solo baño y no. Sabemos que la matriz dérmica celular que se utiliza requiere de dos hidrataciones, ¿sí? Dos hidrataciones que pueden ser importante esto. Entonces, identificar primero, pues obviamente la longitud de los defectos que tú tienes que vas a regenerar. Esta es una parte importante que tienes que tú considerar cuando ves a tu paciente, cuando vayas a verlo. El diagnóstico, aquí tenemos lesiones tipo 1 de Cairo, hay llenado de papilas, hay tejido queratinizado, pero no tan abundante en apical. Realmente tenemos dos recesiones, la del molar y la del premolar, o sea, la del diente 14 y la del diente 15, es lo que tenemos directamente. Ahora, como estamos pensando en colocar una matriz dérmica celular, nosotros vamos a adquirir una matriz dérmica celular. Esta matriz dérmica celular para recesiones gingivales tiene un grosor, ya lo platicamos al inicio de la conferencia. Viene esta matriz dérmica celular, ¿sí? Un tanto deshidratada, viene de una manera acartonada, viene con un papel que nos va a indicar la capa basal y también vamos a poder distinguir el lado dermal. El lado basal es el que tendría que ir en dirección hacia el tejido conjuntivo. El lado dermal, o sea, donde no está la etiqueta, va a ir viendo, esa cara va a ir viendo hacia el periósteo. Esto ya es importante. Aunque hay estudios que nos indican que no hay relevancia de las caras, ¿no? Como ahorita lo vamos a platicar. Pero tenemos que dejar hidratando la membrana, la matriz. Entonces tú compras tu matriz dérmica celular, a tu paciente lo estás anestesiando, lo estás diagnosticando, aquí lo tenemos, y la dejas hidratar esa matriz dérmica celular alrededor de unos 5 minutos o un poco más, puedes dejarla hidratando incluso hasta 40 minutos. Perfecto, la dejas hidratando y tú diseñas tu colgajo. Recordemos que el colgajo que se va a diseñar normalmente tiene que ser un colgajo desplazado coronal o colgajo de avance coronal. Incluso puede ser un túnel. Sí, recuerden que el túnel, como bien lo publica un gran amigo de nosotros, de PRMX, el doctor Pat Allen,
que menciona que el túnel, pues es un tipo de procedimiento, la tunelización es un tipo de procedimiento derivado del colgajo de avance coronal, pero en el que no se realizan descargas como tal. Se requiere una cierta curva de aprendizaje y ya hablaremos de ese procedimiento en otro tipo de webinar. Pero bueno, ya estamos aquí nosotros acomodándonos para que el colgajo sea desplazable. Aquí dependemos mucho de que el colgajo se desplace, de que nosotros tengamos un colgajo que se pueda manipular adecuadamente, ¿no? Nosotros, de una manera importante, pues bueno, vamos recapitulando en ocasiones la anestesia para que la paciente esté cómoda. Y aquí tenemos nuestra matriz dérmica celular. Uno de los secretos importantes entonces es la rehidratación, que se mantenga perfectamente bien hidratada. Puede durar la hidratación hasta 40 minutos. Depende mucho, pues, la temperatura en la que te encuentres. Recordemos que la matriz va a tener una capa entonces basal y una capa dermal. Donde se encuentre el papel es la capa basal que va a ir viendo, esa cara va a ir viendo hacia el tejido conjuntivo y la cara dermal va a ir viendo hacia el periósteo. ¿Sí? Donde se ven incluso estas porosidades que van a ayudar que los vasos sanguíneos que van a migrar a través del periósteo pues puedan repoblar la zona y obviamente pues puedan darse esa posibilidad de que haya una buena vasculatura. Ahora, lo interesante de la matriz dérmica celular que nosotros estamos aquí colocando es que la matriz dérmica celular debe ser cubierta en su totalidad. Sabemos que hay autores que comentan que puede quedar descubierta, pero nosotros hemos visto de una manera importante, de una manera interesante, con el paso del tiempo, que la matriz dérmica celular puede quedar descubierta, pero al final del día es muchísimo mejor que la matriz dérmica quede perfectamente bien cubierta. En este caso, la estamos nosotros quitando los bordes y hay autores que fijan la membrana antes de fijarla con el colgajo. Si tú eres un colega que apenas está empezando a colocar este tipo de injertos, te recomendamos que primero fijes la membrana, como estás viéndolo aquí, esta matriz dérmica celular, ¿sí? Se puede fijar con puntos simples, con puntos suspensorios, se tiene que utilizar una sutura de ácido poliglicólico, una sutura absorbible, nos gusta utilizar el ácido poliglicólico y el ácido poliglicólico que utilizamos nosotros es un ácido poliglicólico 6 ceros, ¿sí? Anudamos y queda perfectamente bien, fija la membrana, véanla, está perfectamente bien adosada, bien adaptada. Nosotros desepitelizamos las papilas para que haya una buena, sobre todo una buena irrigación, una buena nutrición de la matriz dérmica celular. Si nosotros todavía vemos que no está perfectamente bien adaptada, bueno, pues nosotros hacemos los puntos de sutura necesarios. Ya que nosotros tengamos bien fija la membrana, nosotros posteriormente tendremos que reposicionar el colgajo cubriendo la matriz dérmica celular al 100%. Vean la flexibilidad del colgajo. El colgajo debe ser flexible, como si fuera una sábana. Yo recomiendo de manera importante que el colgajo se fije primero de la parte central a los costados para que tú puedas ir, pues sí, distribuyendo adecuadamente la sutura de este mismo colgajo y que tú puedas tener una adaptación favorable de la membrana y de la matriz dérmica, que bueno, te digo membrana, pero es una matriz dérmica que quede perfectamente bien adaptada, perfectamente bien adosada. ¿Cuánto tiempo dejamos hidratándolo? Que eso nos preguntan mucho. Les pedimos las preguntas porque tendremos una entrevista el próximo viernes y vamos a contestar las preguntas de todos ustedes. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo? Bueno, es una pregunta clásica. El tiempo de hidratación es variable, pero puede ir de entre 10 minutos, 5, 10 minutos o hasta 40 minutos, dependiendo el medio ambiente en el que se encuentre y sobre todo también la temperatura donde te encuentres. Y el otro punto, se requiere de una doble hidratación. Cuando tú le quitas la etiqueta a la matriz dérmica, cuando tú le quitas la etiqueta a la matriz dérmica, y vamos a regresarnos un poquito más, ¿sí? Cuando tú le quitas la etiqueta a la matriz dérmica, requieres que ya esté hidratada, ¿sí? Ya está hidratada la matriz dérmica, perfecto, le quitas la etiqueta y la vuelves a hidratar. ¿Sale? O sea, ya la hidrataste una vez, ya está flexible y la vuelves a hidratar. Recuerda que la etiqueta está en la cara basal y la parte que no corresponde a la etiqueta está en la cara dermal.
Obviamente, pues bueno, hemos visto algunos estudios al respecto que nos hablan de la trascendencia de estas dos caras, la cara dermal y la cara basal en el año 2001. Este es un estudio muy viejo, ya tiene 20 años, pero bueno, vean desde cuándo se ha estudiado esta matriz dérmica para pensar en que pueda tener buenos resultados. El doctor Robin Henderson mencionaba lo siguiente, sí, la cobertura radicular predecible múltiple usando matriz dérmica celular. Y la orientación del material no afecta al resultado del tratamiento. Entonces, no hay problema, pero por algo vienen las indicaciones. Si tú puedes colocar bien orientada la matriz, tienes menos riesgos de conflicto de avascularización. Y ahorita vamos a platicar de la absorción de esa matriz. Entonces, pues así tenemos este caso clínico que hicimos con el doctor Miguel, que le mandamos un gran saludo, la cobertura radicular, la sutura de la paciente, y bueno, aquí vemos el resultado de la paciente a las 2 semanas, vemos aquí al mes, la verdad es que vemos perfectamente bien una adaptación. ¿Y por qué paso el resultado a corto plazo? Ya vimos resultados a largo plazo, antes y después, ya lo vimos, ¿sí? Quitamos resinas, colocamos la matriz dérmica y tenemos pues, a más de 5 años, ¿sí? Pues el resultado, que fue muy bueno. Pero a mí me gusta ver los resultados que son inmediatos y los resultados que vimos que son inmediatos no tuvieron ningún problema. ¿Cómo pudimos evitar ese problema? La hidratación fue un buen punto. El otro, el diseño del colgajo y la liberación del colgajo. Es un buen punto también que tendremos que considerar para poder pensar en la buena adaptación. Una situación y que tengamos buen éxito, una situación que le llama mucho la atención a muchos colegas es el abultamiento que se llega a observar, o sea, que se lleva a observar un grosor demasiado abultado. Muchos pacientes que también lo notan, ¿no? Que dicen, doctor, yo siento que está muy abultado, donde me puso la matriz. Y realmente no tienen problema con ese abultamiento. Ese abultamiento es parte consistente de la matriz dérmica celular que está conformada por elastina y colágena y sobre todo pues tendremos que esperar. Recuerden que los procedimientos periodontales no son procedimientos que son inmediatos, requieren ciertos tiempos de cicatrización y bueno, la matriz dérmica tiene estas porosidades que va a encontrar que por medio de estas porosidades se dé la migración celular, se dé la replicación celular y se dé una repoblación colágena misma en la matriz dérmica. Entonces, aquí tendremos que estar bien presentes y tenemos que reconocer los eventos de cicatrización que suceden al momento de colocar la membrana, la matriz dérmica celular y al momento de, pues que va madurando el tejido y que se va logrando el éxito, porque recuerden que el éxito del tratamiento periodontal no es inmediato, es al tiempo, normalmente es después de un año. Y aquí tenemos esta gráfica publicada por el doctor Anton Sculian en un estudio del Periodontorio 2000, que menciona que en horas sucede la hemostasia y la formación del coágulo. Esto sabemos que es en horas. En días se forma tejido de granulación. El tejido de granulación no es malo, el tejido de granulación es un tejido en tránsito que buscará la reparación de los tejidos. En semanas tenemos la formación del tejido, la reparación y la regeneración. En meses tenemos, pues sí, el remodelado tisular y maduración de los tejidos. Y bueno, pues estos hablamos en meses y aquí podríamos hablar, seguirnos en años, porque a nivel mucogingival, recuerden, publicado por el doctor Goldman en 1968, hace ya mucho tiempo, el principio creeping attachment, que se ven modificaciones conforme el tiempo, de que el margen gingival va reposicionándose conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces puede ser que puedas tener una diferencia de un año a otro, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa con la matriz dérmica acelular, el aloderm, abajo de un colgajo? Definitivamente en 3 meses, pues aquí vemos, ¿sí? Recuerden el grosor de la matriz, cómo estaba. Recordemos que hay diferentes grosores dependiendo del procedimiento. Esto lo comentamos al principio del webinar. Y este estudio publicado por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, nos habla de cosas bien interesantes, bien importantes, porque se habla que en 3 meses tenemos pues que la matriz está intacta, pero empieza un encapsulamiento de la matriz dérmica celular. Esta es la matriz dérmica celular. Las flechas nos hablan de que se empieza a formar una cápsula, ¿sí? En 3 meses. También hay migración de células gigantes
a partir de los 6 meses se pueden ver, no, y también a los 3 meses se pueden ver las células gigantes. Aquí tenemos con la flecha las células gigantes, pues mucho de la línea clástica, como podemos tener ahí células de Langerhans, podemos tener macrófagos, etcétera. Se empieza a generar una degradación de la matriz dérmica, vemos la diferencia de 3 meses a 6 meses, pero se sigue viendo la cápsula, y entre la cápsula de líquido que se llega a formar, tenemos que pues hay exudado inflamatorio, pero también tenemos que hay gran migración de células inflamatorias y hay una degradación de la membrana. Pero estos 6 meses, o sea, hay gente que piensa que en 6 meses ya está listo y no es cierto. Incluso en 12 meses se sigue viendo rasgos y vestigios de la matriz dérmica celular, o sea, tarda bastante y yo podría presumir que más de un año hay que esperar para pensar en que la matriz dérmica celular está completamente degradada. Ahora, si vas a colocar implantes y tú estás utilizándola como matriz dérmica celular para implantología, pues bueno, tendrás que buscar esos tiempos promedios, sobre todo para hacer unas reaperturas, ¿no? Aquí tenemos que el Alloderm, cómo se llega a utilizar, la matriz dérmica celular, cómo se llega a utilizar en regeneración ósea guiada. Tenemos este caso, ¿sí? Este caso que me gusta mucho. Es un caso de una paciente, género femenino, menos de 25 años de edad. Había pues sufrido un accidente a nivel dental donde perdió el diente 21 y se lo reimplantaron. Con el paso del tiempo empezó a generarse resorción del diente 21. Obviamente la paciente me buscó, vemos que hay necesidades ortodónticas, vemos que hay malposición dentaria, a la paciente se le propuso eso, que había que hacer tratamiento ortodóntico, pero evidentemente tendríamos que quitar ese órgano dentario remanente residual. Hicimos una estrategia de retiro y hay que hacer una estrategia de regeneración ósea guiada, pero retardada, porque pues obviamente no vamos a colocar el implante hasta que ya esté pues el tratamiento de ortodoncia terminado. Y pues sí, efectivamente, decidimos hacer la preservación del reborde alveolar post extracción. Sí, vean la bolsa periodontal que teníamos de la paciente, una bolsa periodontal de más de 15 milímetros, y obviamente pues tuvimos que diseñar un colgajo amplio para poder tener acceso, para poder eliminar el órgano dentario que estaba completamente infectado, sí, que estaba con resorción, como lo vimos en la tomografía. A mí me gustó mucho utilizar esta Alegra, yo les recomiendo el uso de la Alegra de Busser. Nuestros cursos en Perio MX Academy hablamos de todo este tipo de situaciones, hablamos de los diferentes instrumentos que se van a utilizar, que estamos usando la Alegra de Pritchard, y estamos teniendo acceso a la lesión apical. La lesión apical, pues como la ven, pues no nada más está en el segmento vestibular, sino también está en palatino. Y bueno, pues cureteamos la lesión, hacemos la enucleación de la lesión, la llevamos a un estudio histopatológico, lo cual nos dio un granuloma, me adelanto. Pero vean el daño y vean el grado de destrucción. Nosotros aquí, si nosotros nos ponemos a pensar si es opción colocar una matriz dérmica celular, pues definitivamente sí, como membrana, ¿sí? De regeneración ósea guiada. Y puedes tener grandes ventajas al momento de colocar esta matriz dérmica celular. Vean la fenestración por palatino. Nosotros decidimos no extraer el diente, como tal, sino sustraer la raíz, hacer una radicectomía, hacer un corte de la raíz directamente, poder sustraer completamente la raíz, y ahí lo estamos viendo, ¿sí? La sustracción radicular, la quitamos. Este caso ya lo habíamos mostrado en algún momento en nuestras redes sociales, una parte. Vean el tratamiento de conductos que se realizó y la resorción que se tenía. Ahora hicimos un bruñido en la corona que se va a quedar como un diente provisorio. Tenemos el colgajo directamente ya un buen diseño, y vean, debe de quedar flexible, debemos de eliminar adecuadamente las fibras periostales para que se pueda desplazar el colgajo, incluso la sección muscular. Y aquí estamos regenerando con Grafton, que es una matriz ósea desmineralizada de última generación, que también la pueden encontrar con BioHorizons, con distribuidores de BioHorizons. Y bueno, utilizamos una membrana, ¿sí? Como membrana utilizamos la matriz dérmica acelular, Alloderm, GBR,
el Aloderm que se utiliza para regeneración ósea guiada, que tiene un grosor un tanto más delgado. Esto le puede dar una propiedad de resorción menor o más lenta, o más rápida, de una resorción más rápida. Y bueno, pues así lo colocamos. Hay gente que nos preguntaba en redes sociales, ¿y cómo la fijas? Nosotros colocamos un segmento por vestibular o por bucal y el otro segmento por palatino. Y la realidad es que comentamos a los colegas que hay una muy buena manipulación. A mí me gusta colocar la membrana y en el caso de la matriz dérmica celular y fijarla por medio de suturas. Pero cuando la matriz dérmica queda tan estable como lo están viendo, vamos a regresarle un poco para que ustedes vean cómo la matriz dérmica queda perfectamente estable. ¿Sí? Vemos, la matriz dérmica está, ya colocamos el Grafton, que es una matriz ósea desmineralizada, y ahora colocamos la matriz dérmica acelular y queda perfectamente bien adaptada. Y el colgajo vemos que se desplaza sin ningún problema. Ahora por palatino también. Hay gente que se sorprende, me dijo, ¿por qué no pones algún tipo de sistema de fijación, tachuelas o tornillos? No, pues ¿para qué? Si tienes una buena adaptación de la matriz dérmica, que de hecho, esas son las grandes bondades de que la matriz dérmica que, que recorre con una doble hidratación, esa es la gran ventaja, que puedes tener una manipulación de la matriz sin ningún problema, sin ningún conflicto. Y vean, la sutura la puedes tú llevar a cabo sin conflictos, vas a suturarse por primera intención la mayoría de los bordes, va a quedar una parte expuesta donde se encuentra el diente que extrajimos, que ya es que la raíz que extrajimos, que ahora esa zona es un póntico, ¿no? Bien podemos pensar en un póntico. Y bueno, vean cómo nosotros estamos manipulando el tejido, cómo el tejido está teniendo lo estamos llevando a buen término con sutura de nylon 6 ceros, ¿sí? Un monofilamento. Aquí estamos quitando los puntos de sutura a las 2 semanas. A mí me gusta, utilizo matriz dérmica celular dependiendo de los estudios que hemos visto de Verhoeven, que son estudios históricos, los estudios del doctor Linsgarden de la replicación de tejido conjuntivo, y comentan que a partir del 15º al 21º día ya tenemos una buena cantidad de fibroblastos que están empezando a generar una matriz extracelular, que esto tiene que ver con la formación de tejido de granulación. Entonces me gusta esperarme. Bueno, vamos, al doctor Pat Allen deja las suturas meses, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, aquí estamos viendo ya la respuesta a los 4 meses. Vean la interacción del tejido, vean la condición, la coloración del tejido, cómo se ve, ¿sí? Hay gente que nos dice, doctor, entonces las matrices dérmicas acelulares no fracasan. Pues no, si se aplican bien. El tema es que a veces nosotros pecamos y nos abocamos mucho al biomaterial, y realmente debemos de conocer los procesos biológicos y el diseño de los colgajos para que podamos tener buenas opciones. Y ahora ya estamos con la activación ortodóntica de la paciente y bueno, tenemos grandes opciones para poder aplicar esta matriz dérmica celular de una manera predecible y con resultados favorables. A manera de discusión, porque no voy a concluir nada. La conclusión es que pues, sabemos que estos materiales están probados por mucho tiempo y que no fracasan. El que fracasa es el clínico, realmente, al no colocarlos adecuadamente, ¿no? Y de manera de discusión, tenemos que este estudio por el doctor Lorenzo Tabelli, que fue publicado en el año 2019, donde se evaluaron ¿sí? las matrices extracelulares como andamiajes, tecnologías de andamio para la regeneración tisular, periodontal y perimplantaria de tejidos blandos. Y se habló que, pues sí, que la promoción de tejido blando se puede dar con las matrices extracelulares utilizadas como andamios, pero no se llega a promover la queratinización de los tejidos y la neogénesis de la queratinización. Entonces, sí, difícilmente una matriz dérmica celular te va a lograr el que se genere una buena queratinización o un incremento de queratinización. Hay autores que comentan que sí se puede utilizar la matriz dérmica celular, en el caso del Aloderm, como injerto gingival libre, y esto quizás sea tema de otra discusión y de otra mesa, que podamos trabajar con alguna serie de webinars.
Pero entonces, de una manera importante, la migración y la proliferación de fibroblastos y queratinocitos provistos en las matrices dérmicas acelulares, en las matrices extracelulares como andamios, pueden dar y pueden proveer excelente color, ¿sí? Y sobre todo también una excelente adaptación de los tejidos circundantes. Esto reduciendo los tiempos quirúrgicos, que es muy importante, sabemos que reducen los tiempos quirúrgicos, la morbilidad comparado con los injertos autólogos, que pueden generar algunas desventajas, y sobre todo también algunas condiciones que no son las mejores con los pacientes. Entonces, las matrices dérmicas acelulares, queridos colegas, pues tienen buenas posibilidades. Sí, recordemos que dependemos de varias cosas. Una, el diseño del colgajo, que el colgajo sea lo suficientemente flexible para que pueda cubrir esa matriz dérmica celular. Otro, la hidratación, que consta de una segunda hidratación. Tres, el paciente, los cuidados del paciente. Dependemos del paciente y de un buen mantenimiento del paciente, ¿sí? 4, las matrices dérmicas acelulares no generan queratinización o replicación hacia la queratinización, pero sí pueden generar una buena condición de color. Y también 5, si vas a aplicar una matriz dérmica celular, debes de tener bien presente qué procedimiento vas a realizar. Si vas a realizar un procedimiento de cobertura radicular o de aumento de tejido blando, o vas a hacer un procedimiento regenerativo para que tú compres o adquieras la matriz dérmica adecuada dependiendo su grosor. Bueno, queridos colegas, muchísimas gracias. Dejamos las redes sociales del doctor Carlos Monteagudo, que es su servidor, y también de Perio MX. En Instagram nos pueden encontrar, ¿sí? Como @doctor sea Monteagudo, en Twitter, @doctor Monteagudo, ojalá nos tuiteen. En YouTube, Perio MX, en Facebook, doctor Carlos Monteagudo, periodoncia e implantología, Perio MX. En mail, en el correo electrónico periomx@gmail.com, y no esperaba decirlo, pero en TikTok nos pueden encontrar como PerioMX Live. Cuídense mucho, saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Gracias a Bio Horizons México.